En este segmento, el invitado del día lo vamos a dedicar a analizar los sucesos más importantes de este 2022. Hacemos un repaso general de todos estos acontecimientos antes de nuestro receso por las festividades de diciembre y hablamos hoy de la guerra en Ucrania que se acerca a los 10 meses desde su inicio el pasado 24 de febrero. Hacemos un balance de lo que ha ocurrido y hasta dónde se puede dirigir este conflicto. Nos acompaña en nuestro estudio Margarita Cadavid, ella es internacionalista de la Universidad del Rosario en Colombia, experta en temas de derechos humanos y también resolución de conflictos. Margarita, gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes en Directo América de France 24. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a la audiencia. Margarita, hagamos primero que todo, digamos, un balance de lo que ha sido en general toda esta guerra en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el pasado 24 de febrero. ¿Cómo se fueron dando las cosas? Bueno, pues básicamente, como todos sabemos, Ucrania vivía un momento en su historia en el que estaba metida entre dos mundos, ¿no? Era o la Unión Europea o Rusia. Y después de lo que todos vivimos de las protestas del Euromaidán y lo que pasó precisamente con la invasión en el 2014 a Crimea y el famoso referéndum que se hizo de manera arbitraria violando el derecho internacional, estábamos pendientes de qué iba a pasar con la región del Donbass y el conflicto en el Donbass, y finalmente termina esto en una intervención militar que Putin llamó una operación militar rápida, y evidentemente esa operación militar especial que iba a ser muy rápida no lo fue. Fue una operación militar que nos llevó a una guerra que todavía estamos, digamos, viviendo y que ha traído, yo diría, muchos analistas afirman de los errores de Putin en esta guerra, ¿no? Porque creo que hubo varias cosas que no se previeron o que hubo un mal cálculo quizás político cuando se inició, violando, por supuesto, el derecho internacional, porque esto es, sin lugar a dudas, una agresión. Aquí no hay un casus bellum que la justifique bajo ninguna circunstancia. Entonces, una de las primeras cosas que hay que decir es, Putin se equivoca pensando o subestimando la respuesta ucraniana y la resistencia, además de un ejército de voluntarios, son 100.000 voluntarios que están siendo además armados. Y yo diría que ese va a ser uno de los problemas a futuro, ¿no? Porque cuando tú armas población civil para responder a situaciones militares como esta, pues la guerra se vuelve una guerra prolongada, uno, y dos, ¿cómo haces para el desarme? Entonces yo diría que un primer análisis que podemos hacer nosotros es la duración. Esto se ha desbordado de los, digamos, territorios que había logrado ocupar Putin, que había logrado entrar. Ya son más de 6.000 kilómetros cuadrados que él ha tenido que retroceder. Y eso genera, digamos, una sensación de desconfianza y de hacia dónde van en Rusia. Todavía tiene el apoyo de las élites. En cuanto a la población, es difícil saberlo. Es difícil saberlo, digamos, por la restricción en los medios de comunicación, pero sin embargo vemos que las fronteras estuvieron desbordadas en algún momento de rusos, cuando se llamó a la movilización general, los rusos yéndose para Turquía, para otras zonas. Entonces ahí ya hay un apoyo que empieza a flaquear, ¿no? El segundo punto tendríamos que decir que tiene que ver con la OTAN. Todo esto se genera por la expansión de la OTAN hacia Europa del Este, una expansión que había empezado desde hace mucho tiempo, una Rusia que quiere mantener sus zonas de influencia en el área postsoviética y que, contrario a lo que se pensaba, esto lo ha ido alejando de esas áreas de influencia, y no solamente ha alejado a Rusia de sus áreas de influencia, sino que lo otro que ha causado es una ampliación de la OTAN. Fíjate que tenemos 2 nuevos ingresos a la OTAN, 2 nuevos miembros en la OTAN y miembros cercanos también a Rusia, digamos, en términos de vecindad. Y el otro tema es qué tan fuerte fue ese apoyo que Rusia esperó tener de China, ¿no? Y el apoyo de China ha sido un apoyo, como es China, bastante hermético. Yo no intervengo en los asuntos internos de otros países, yo en esto no me meto, y yo diría un poco del jabón poncio, ¿no? Me lavo las manos y no entro aquí. Pero en términos económicos, ese apoyo, digamos, ha sido más firme. En términos económicos, por lo que vemos que se está viviendo hoy con
el tope del precio del petróleo, que dicen, bueno, aquí le vamos, los que le compren petróleo a Rusia a $60. Hoy inician además todas el embargo, pues las sanciones, el embargo que se había impuesto, y China dice, yo siempre he tenido una relación comercial con Rusia y lo que nos convenga a los dos. Pero entonces yo diría que esas tres cosas, una prolongación de la guerra en el tiempo que va a empezar a hacer flaquear los apoyos de Putin internamente, en términos de internacionales, vemos que Putin está aislado. Sí. Internacionalmente Putin se fue quedando sin amigos y creo que ese primer momento donde se pensó que algunos, digamos, más prorrusos, sí, decían, este es el momento en el que Rusia se va a fortalecer, pensaron que esto iba a ser como 2008, Georgia, Abjasia y Osetia del Sur, pensaron que iba a ser como 2014 Crimea y resulta que ese cálculo falló. El segundo punto entonces, además del aislamiento de Putin, es una imagen desgastada internacionalmente y bueno, aquí hay un tercer factor que hay que tener en cuenta y es el tema de los alimentos, el tema de la subida de precios, sobre todo de los granos, y esto es algo que puede afectar el Medio Oriente mucho. Los principales importadores de granos ucranianos están ahí, Medio Oriente y África, Sudán, Egipto, 69%. Entonces Turquía ha sido, digamos, contribuido a que ese grano pase por ahí, ya ha disminuido los efectos, pero no de la manera que se esperaba. Entonces yo creo que este es como el balance general y me atrevería a decir creo que la invasión a Ucrania fue un error y está desgastando la posición de Rusia internacionalmente y la imagen de Putin internacionalmente lo ha dejado aislado. Margarita, bueno, completo, digamos, análisis de estos casi 10 meses de guerra, pues trataste de resumir de la mejor manera posible. Yo también quería que conversáramos sobre la amenaza nuclear, ¿no? Que va y viene. En este momento, pues, se ve alejada, no se volvió a hablar, pero en un momento sí estuvo muy caliente. ¿Cómo vemos esto en esta guerra? También... ¿en qué quedará todo este tema de la energía y hacia dónde vamos? Bueno, pues con respecto a la amenaza nuclear, esto tiene que ver precisamente con la prolongación de la guerra. Sí. Putin tuvo que empezar a crear nuevas estrategias mucho más agresivas y se aunan las dos cosas. Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo con respecto a el tema energético. Una de las cosas que vemos que está pasando hoy en Ucrania es que los bombardeos que está haciendo Putin son a centrales energéticas. Nosotros sabemos que históricamente en todos los momentos Rusia y la Unión Soviética, y hoy otra vez Rusia, utilizan el invierno como una estrategia de guerra. Entonces, golpear la infraestructura energética es una de las herramientas para presionar a la población a una rendición, y creo que esto tiene un efecto contrario. Claro. Esto está teniendo un efecto contrario, y está teniendo un efecto contrario no solamente internamente, sino de solidaridad internacional con la población ucraniana. Y el segundo punto es la amenaza nuclear. Putin empieza con su amenaza nuclear también elevando, digamos, tratar de salir lo más rápido posible de esta guerra, pero la respuesta de Estados Unidos fue contundente, porque además esto va aunado a un cambio de estrategia, donde el cambio de estrategia fue vamos a anexionarnos las regiones. Entonces, Putin se anexiona esas cuatro regiones. Obviamente esas anexiones no tienen reconocimiento internacional ni ningún peso, pero inmediatamente dice, y vamos a utilizar la guerra nuclear, pues amenaza nuclear, para minimizar esta expresión. Y entonces inmediatamente Estados Unidos dice, lo que pase y el uso de armamento nuclear será respondido por los Estados Unidos. Entonces ahí ya también dejó Estados Unidos una carta sobre la mesa y no creo que ninguno en este momento esté dispuesto a eso. Yo creo que se está utilizando como un elemento de disuasión y quedamos como en la Guerra Fría, ¿no? La disuasión por la destrucción mutua asegurada con armamento nuclear. Por eso Putin le bajó al discurso del armamento nuclear en este momento. Margarita, muchísimas gracias por el tiempo. Evidentemente se nos quedan muchas cosas por fuera, pero tratamos de en este segmento pues de tocar los puntos más importantes de lo que ha sido estos casi 10 meses de guerra y hacia dónde podría ir, que al final pues no vamos a especular, sino que vamos a esperar qué nos dice el tiempo. Margarita, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.